Muy buen día en este 15º programa del Club del Ajedrez. Tengo el agrado de volver a invitar a Enrique Rojo Lynch, que es un amigo, un profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez y un jugador reconocido en el ambiente de ajedrez argentino. En este caso quiero mencionarles, volver a recordarles que cuando hablábamos del estilo dinámica posicional y cuando hablaba de mis comienzos del estilo romántico, que tenía que ver con los 1800 y anterior, al comenzar a jugar en las Barrancas de Belgrano, él ya estaba siendo un poco mayor que yo, y yo empecé a ver su estilo espectacular, que tenía que ver con entrega de material para lograr dinámica, y realizaba unas combinaciones notables. Bueno, me anoté en el Club Argentino, que es un club centenario, que es el club de mayor prestigio de toda la Argentina. Entonces había torneos de cuartas muy numerosos que compartíamos, y bueno, si bien yo había empezado a tener mejores resultados que él, siempre llamaba la atención su estilo de juego de posiciones de ataque que deslumbraban a todos, pues siempre era el lugar donde había más concurrencia en las partidas que se disputaban allí. Había siempre espectadores porque sacrificaba material y eran espectaculares sus partidas. Quizás no tenían en todos los casos definiciones precisas, pero había una ebullición en el tablero. Una energía, sobre todo. Había una... Hola, Enrique, ¿cómo estás? Un gusto. Y bueno, y entonces eso me hizo imitar un poco su juego al comienzo, y después yo, a través de haber leído bibliografía de jugadores como Alekhine, o más contemporáneas como Botvinnik, o posteriormente Spassky o Bobby Fischer, justamente, tuvo que ver mi influencia para el cambio, siempre dentro de la dinámica, pero con los aspectos del juego posicional. Enrique, ¿qué nos puedes aportar de todo esto? Sí, yo también, así como él miraba mi juego y gustaba de mi juego intenso y combinativo, Rodolfo tiene una cantidad de partidas en su etapa inicial de combinaciones brillantes a jugadores maestros o de primera categoría que también ha llamado mucho la atención. Es todo un eje de evolución pasar de la táctica, de la cara cruz, a el estilo dinámico posicional, que no abandona la iniciativa, pero sí la incorpora un equilibrio, busca un equilibrio con los valores estratégicos, a veces saber esperar y confiar en las estructuras es un paso evolutivo en el nivel ajedrecístico. Así que yo fui tomando también, o tratando de tomar, ese pasaje, esa evolución que Rodolfo ha tenido ya desde chico, logrando resultados importantes en el ambiente ajedrecístico, mundial casi, porque es un maestro internacional y ha jugado 3 mundiales representando a Argentina, que no es poca cosa, ¿verdad? Y bueno, y hoy me ha invitado para pasar algunas de mis partidas, mi extensa trayectoria de 40 años de la actividad, que nos asociamos juntos al Club Argentino de Ajedrez. Y bueno, actualmente juego en Zona Sur y traje unas partidas de una semifinal que jugué en la Bolsa de Comercio del Campeonato Argentino del 2004, y tuve la suerte de ganarle a un jugador del club que tiene su nivel, Lucas Zambuco Salomone, de Villa Ballester. La partida comenzó con E4, E5. Yo antiguamente en la Plaza de Barrancas de Belgrano, en mi primera etapa en el Club Argentino, jugaba Gambito de Rey, me apasionaba la intensidad, estilo de David Bronstein, ¿no es cierto? F4 en la segunda jugada, pero fuimos evolucionando a través de la vienesa, que recomiendo tu libro, la vienesa, que es parte del sentir de tanto tiempo. Rodolfo tiene una experiencia con esta línea insuperable, muy buena, así que les recomiendo que la puedan leer. Comencé con caballo C3 y él juega la salida principal de caballo F6, acelerando el desarrollo del flanco de rey. Alfil C4, casi una insignia ahí, el alfil mirando el punto débil F7, agilizando el desarrollo, y esta partida
mi rival aquí pensó casi media hora, porque esta línea de caballo por E4 genera unas complicaciones tácticas extremas. Entonces mi rival pensó casi media hora dar juego a esta variante, meterse, como decimos en ajedrez, en esta línea, que, bueno, seguramente él esperaba dama H5. Sí, voy a dar una reseña de la línea. Sí. En vez de caballo F3, que es la jugada que hizo Enrique, que es una jugada que sacrifica directamente el peón, desde luego no caballo por E4, por D5, y la pieza se recupera. Vemos que hay un ataque doble al alfil y al caballo. Y después la línea principal es dama H5, amenazando mate en F7 con la dama y el alfil, y contra caballo D6 única, porque si se evita el mate, se captura el caballo. Y entonces el mate se evita al mismo tiempo de salvar el caballo en D6, defendiendo F7 de la posible toma y mirando el alfil. En el libro de la apertura vienesa yo menciono que se puede jugar dama por E5 pasando a un final dama por dama, alfil por dama con el caballo un poco mal ubicado, o la línea teórica consiste en retirar el alfil y ante la defensa del peón central, caballo B5, una jugada de desviación del caballo para dar mate, y entonces se produce allí la defensa con dama y la ganancia de torre, digamos, previamente había unas ideas previas, perdónenme. Esto era caballo B5, G6, dama F3, F5, dama D5 amenazando de vuelta el mate, dama E7 y ahí se produce la ganancia de la torre, pero hay una cierta compensación por el centro y el caballo va a caer con alfil B7 y va a haber una figura de caballo D4 atrapando la dama, curiosamente, en el centro del tablero, con lo cual van saliendo las piezas y va a haber alguna compensación dinámica en el ataque sobre G2. Está discutida hoy en día la línea, pero muy dinámico por parte del negro también. Esto es dinámico y también casi forzado, ¿no es cierto? Casi forzado. Donde la compensación el negro tiene, por la calidad, tiene una armonía de piezas que es tan complejo para uno como para otro. Yo no quería ingresar una línea forzada, entonces simplemente quería jugar con el desarrollo, con la pérdida de tiempos del caballo, que ya estaría jugando un tercer tiempo. Precisamente jugó caballo por C6 y ahí tomamos de peón D para que la dama tenga mayor superficie en su actividad, ¿no es cierto? Así como pensó media hora mi rival para meterse en caballo por E4, jugó al momento, al toque, como decimos en ajedrez, D6, que es una jugada débil que permite una combinación. ¿Y ahí qué hubiera sugerido en vez de D6, Enrique? Bueno, aquí la jugada F6 superadora para el negro, paradójicamente, es defender con el peón F, ya no está el caballo, ya no le sacamos ninguna casilla al caballo, que ya no está. Si bien vemos que la diagonal del alfil, hay una frase que valora en ajedrez, todo peón que avanza debilita una diagonal. La diagonal blanca queda debilitada del negro, de A2, G8, pero tiene un peón de más y bueno, es exigente también superar esta con línea. idea de C6 de 5 oportunamente. Exactamente. Pero a ver, ¿qué pasó con esa jugada de 6? Ahí viene la parte del juego dinámico, o sea, nuevamente, la combinación. Sí, bueno, aquí es lo que más me gusta del ajedrez. Sacrificio de piezas. Sí, en realidad diría que ya el sacrificio conduce al triunfo blanco, porque si el negro toma D por E... Veamos peón por caballo y una jugada de desviación. Alfil por F7 jaque, y si rey por F7 vemos que gana la dama con dama por dama. Y si rey E7 hay un alfil G5 jaque, ganando igual la dama. Entonces no fue posible la captura. Claro. Bueno, él es un jugador, ya tenía su trayectoria, esta partida fue en el 2004, juega una intermedia valiosa. Clavando al caballo. Entonces hay una jugada necesaria, alfil por F7 jaque, única, rey D8,
Y ahora hay una diferencia, que el rey se encuentra en la casilla que el peón podría tomar el caballo. Entonces la simple enroque, entre comillas, fuerza a la toma de dama, porque está clavado. El caballo, vean que está clavado porque la dama tiene un rayo X sobre el rey adversario. Exacto. Entonces, dama por eso. Él gana eventualmente la pieza, pero mis piezas siguen saliendo con gran naturalidad. Y el rey adversario está en el medio y ahora va a ser agredido en la combinación de columna y diagonal. Claro, la diagonal en este momento por el alfil y la columna con la torre. Extracción del rey. Rey al medio del tablero. Todavía no están en el medio, pero las jugadas que siguen lo van a seguir atrayendo hacia el centro, donde tiene más. Vean cómo sigue la combinación. Obliga al rey a ir al medio del tablero con rey C6. Rey C6. Bueno, aquí es una posición muy compleja, me falta desarrollar el alfil, estoy tocando el alfil, torre por C8, pero él come mi alfil, todavía tengo una pieza de menos, así que lo que privilegié en el análisis es extraer al rey a una casilla más central de la cual se encuentra. Entonces surgió, para mí, la mejor jugada de la partida, la importante alfil de 5, que, si bien no está defendido el alfil, la toma rey por D5. Vemos. Así fue. No, porque mi rival abandonó. Viene dama. Sigamos como hubiera sido. Sí, ante la toma, entonces tengo un fuerte jaque de dama. Única rey C5. Única rey C5. Jaque. Alfil D6. Yo creo que a esta altura había 6 o 7 personas mirando en la semifinal del Campeonato Argentino en la Bolsa de Comercio. Mi rival Lucas miró hacia arriba y dijo, me parece que me pintaron, y se negó a esta situación de indefensión del rey, ¿no? No quiso calcular ninguna variante. Me parece que me van a dar un mate. Rey B5. Rey B5. Bueno, y aquí se me ocurre, podemos seguir con A4. Claro. Y rey se va, por ejemplo, a A6 y hay un mate en 2 jugadas. Sí, y dama C4, rey A5 y mate con dama frontal. O sea, hubiera terminado la extracción del rey en el vértice del tablero. Esta es evidentemente una partida del estilo romántico, donde se entrega material para una extracción del rey, y bueno, así jugaban los románticos en los 1800, justamente. Es como que Rojo podía llegar a ser uno de los últimos románticos del ajedrez argentino. Pero bueno, después ha llegado la transformación del juego. Ahora vamos a ver otra partida romántica de pocas jugadas y después vamos a ver otra más del estilo más moderno. Sí, ingresando ya en el estilo dinámico posicional que el maestro Rodolfo está expresando con tus partidas, ¿no? Has tomado algunas clases conmigo, me acuerdo, en una época, así como en una primera época yo tuve influencia en tu juego. Bueno, también vos hiciste... Yo he tratado de tomar el estilo de evolución de Rodolfo, un jugador de gran rendimiento, y a veces las sutilezas, las casillas, la dinámica, pero combinada y armonizada con la estructura, también favorecen los resultados, ¿no es cierto? Porque jugar de esta manera puede ser muy atrayente cuando se da, pero también muy grato cuando uno da todo y el resultado no te acompaña, ¿no? Bien, y esta es segunda partida de estilo romántico. Sí, esta partida la jugué en 2005 en el superior FACBA, terminé segundo, compartiendo ese lugar, ganó Diego Nedrisky, el maestro internacional, y compartí el segundo lugar con el actual maestro internacional Mario Villanueva. Bien, bien. En la primera ronda de este torneo le gané en pocas jugadas a Martín Airando, que es un maestro de la federación, ¿no? Maestro FIDE, que son las personas que han pasado los 2.300 puntos de Elo. Con este Airando yo he jugado 2 veces, una blancas y una negras, gané con blancas y empaté con negras, y me mencionaba Enrique que alguna vez incluso el ex campeón argentino Pablo Ricardi, varias veces campeón argentino, ha empatado, así que es un jugador sólido. Muy sólido.
pero parece que con la línea vienesa, Nuevamente, la vienesa. qué Qué influencia sobre nuestros estilos, Nuestros y la estilos, elección de ¿no? apertura. Sí. Sí. Caballo F6, alfil C4 y Alfil B4. Una Ruy López invertida, con los colores cambiados, con un tiempo de más para el esquema del negro, que es con blancas. bueno, Ah, yo he tomado de Rodolfo la Schliemann con negras y esta es una Schliemann invertida, ¿no es cierto? claro. Así que bueno, pone en situación, como esta línea no se juega tanto, me acuerdo Kasparov ahora cuando reapareció en el torneo en Estados Unidos, le jugó una vienesa a Caruana. Qué bien. Sí, así que bueno, es una línea sorpresa que a algunos jugadores se sienten incómodos con ella. Aquí Martín Airando se enrocó agilizando el desarrollo del flanco rey. Yo saco el caballo, pensando que si peón por peón invado territorio con el peón, ¿no es cierto?, molestando el caballo. Puede ser eso o enroque también. Sí. Correcto. Y en la partida, como decís vos, Rodolfo, Bien. no enroqué. Enroque porque para que no haya ningún tipo de clavada con un E5. Exacto, que sería Entonces, prematuro. ahora estamos mirando y también miramos caballo de 5 para lograr centro. Correcto. Bueno, ahora viene como una derivación de la partida anterior, donde Martín Airando Ajá. juega caballo por E4, obviamente, como explicaste anteriormente, si claro. caballo por E4 viene un D5 con Recuperando. una fourchette, Claro. recuperando. Sí, a cambio de 2 peones, el blanco va a tomar la iniciativa, ataca el alfil y va a lograr un buen centro de peones con D4 y va a tratar de recuperar uno de los peones, abriendo la columna y conexión con diagonal sobre F7. Sí, la posición es Fuerte. muy compleja. En algún momento, a posterior de esta partida, C6. Rodolfo había elaborado una posición con C6 y a caballo por dama B6 jaque, todo muy complejo, que realmente todas estas complicaciones gustan a mi juego, ¿no es cierto? Simplemente él siguió la línea clásica acá y entró a defender El peón. el peón. La defensa del peón tiene la dificultad que dificulta el desarrollo central de los peones. Claro, no permite el peón D. No permite el avance del peón D. Eso también es una dificultad, ¿no es cierto? Bueno, Atacando el caballo. claro, ataco el caballo, Bueno, se retira el caballo. se retiró sí, pero no se retiró el caballo. No se retira el caballo. Sí, una de las retiradas sería caballo F6 o caballo C5, pero él juega interesante, agudo. B5 contraatacando el alfil. Sí, Bien. él necesitaba cierto contrajuego. Claro. Y lo buscó de esta manera, ¿no? Interesante. Obviamente no puedo tomar por Hay un C6. un ¿no? C6 amenazando las dos piezas, el caballo del alfil, así que no dudé y jugué acá. Y ahora el caballo tiene el objetivo del cambio del alfil. Bien. Bien. Pero yo decido tomar con caballo. Alguien ha dicho que el alfil desde su casilla original juega más que el caballo de su casilla original porque tiene en este caso la diagonal despejada. Claro, si él quiere cambiar, o sea, quiere movilizar el peón de D, tendría que hacerlo a cambio de ceder la pareja La de pareja de alfiles. alfiles y favorecer el desarrollo El blanco. juego abierto de las diagonales. Exacto. Entonces, el alfil salió por la diagonal alfil B7 y yo hago una jugada que me deja satisfecho y en esta posición yo ya me siento muy cómodo. El objetivo es caballo G5, ¿no? E intentar pasar la dama por H5, Claro. donde estaría presionando en F7 y eventualmente en H7. Sí, una opción podría ser caballo H5 también, pero bueno, en esa casilla no permitiríamos el paso de la dama. paso de la dama. Bien, caballo Y- H3. Y el caballo del flanco rey del negro todavía está en su casilla original. Exactamente. Y eso en el plano de un jugador tan estratega como Martín Airando, el nivel de Martín Airando,
es complicado, ¿no es cierto? Bueno, me cambia mi buena pieza, tomo, hacia el centro del tablero, abre columna de la torre. Y él desarrolla finalmente la última pieza menor del flanco dama, ¿no es cierto? Y yo ya... Caballo F5 para pasar la dama. Sí. Bueno, acá comete un error que no es propio de su nivel. En una posición compleja y dinámica, juega alfil C5 jaque, esperando que este alfil estuviera en una mejor diagonal. Pero esto, vamos a ver que después el alfil está en el aire, sin defensa, ¿no? Y va a tener importancia. Y juega F6. Un error, ¿no? Un error táctico. Un error táctico en donde el blanco tiene que jugar con gran energía para... Claro. Y acá hay un concepto que yo vierto, es un concepto ajedrecístico de estrategia y táctica, que lo hablo al principio del libro El maestro del ajedrez, que tiene que ver, debilidad táctica es el punto cercano al rey, tantas veces atacado como defendido. Acá tenemos un ataque del caballo sobre H7 y una defensa. Entonces el método de análisis mío es, primero pensemos en la toma de la debilidad táctica, y eso lo unimos a la pieza en el aire, el alfil de C5. Por ende, Enrique, su partida... Sin dudar, caballo por H7. Por H7. Y el rey por H7. Teniendo el reaseguro que jaque... ¿Así fue la partida? No. Porque con jaque en H5 se da jaque y se ataca el alfil de C5 y el rival no toma. Quizás era mejor. Tomar era la mejor opción, desagradable opción, pero sí, era la mejor opción. Estamos 6 peones por bando a todo. Quizás a él le sedujo que no es fácil pensar en la retirada del caballo, ¿no es cierto? Blanco. ¿Y se retiró a E8 o a F7? A E8. Pero ahora le vino otra jugada sorpresiva. Tal vez caballo por F6. Caballo por F6. Dejando desnudo al rey negro. Sí, un sacrificio. La defensa de peones. G por F. Y ahora simplemente jaque. Jaque. Estamos tratando de llevar el rey a una casilla donde haya un ataque doble y ganar el alfil de C5. Claro. Esto que fue un señuelo, fue la causa de caballo por H7, ya después... la debilidad del rey hizo innecesaria la toma en C5. Claro. Pero fue la matriz que dio a estas combinaciones, ¿no? La pieza en el aire. Rey H8. Claro, y ahí queda a tiro del jaque. Sí. Rey G7. Dama H6, apoyado por el alfil. No, fíjese que no ha tomado Enrique dama por alfil, sino sigue el ataque. Sí, yo consideré que la indefensión del rey era más fuerte que la captura material. Que la captura con pérdida de tiempos. Bueno, rey G8. Eso habla de un factor dinámico 100%. Más importante que la cosa práctica del material. Más importante que el material, la dinámica. Es el mate. Entonces, este caso, sí. Y ahora juego. Mi objetivo era pasar la torre, pero bueno, no puedo pasar la torre por un mate. Porque me da mate él. Entonces logro ambos temas. Trae la torre al centro, entrega, y si no toma, vamos a tomar con alfil por F6 buscando redes casillas de mate. Sí, sí. Él tomó peón por alfil. No, peón por alfil creo que no se podía, evidentemente por jaque. Jaque y una entrada a la torre séptima. Entrada victoriosa de torre, ¿no? Entrada victoriosa de torre, muy bien. Este rey estaba en G8, sí. Estaba así. ¿Estaba así? Sí. Perdón, en H6, en H6. La dama está en H6, sí, con jaque había dado. Alfil G5, yo pienso que ya esto es una forma de rematar la partida. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, él jugó alfil D4, dama G6 jaque, rey H8 y antes de eso, alfil D4, yo jugué torre F4. Torre F4, para pasar la torre por la cuarta línea. Sí, otra vez estoy atacando el alfil, pero más fuerte que eso es pasar la torre al flanco rey. Acá se vio obligado casi a tomar, y dama G6. Dama G6, rey H8. Y torre F7. Con el mate inminente. Bueno, fue una gran partida con un jugador de jerarquía como Airando,
otra vez en el estilo dinámico, pero de ataque, pero romántico. La jugada alfil G5 es una jugada digna de ese sello. Bueno, y tenemos una tercera partida, Sí. de que Ahora en con un blancas... plano evolutivo, reciente. Esta partida la jugué el sábado, estoy jugando un torneo en Banfield, Jacobo Bochan en Banfield, y le dije a Rodolfo que me gustaría pasar esta partida para unir esta táctica extrema, no exenta de riesgos, con un estilo evolutivo que he tomado del maestro Rodolfo, en donde lo dinámico también se nutre de lo estructural, de lo posicional, sin abandonar el concepto dinámico. Bueno, yo de blancas, Defensa siciliana. sí, contra Luis Oviedo, jugador de zona sur, caballo C6. Yo sabía que a mi rival le gustaba ingresar en la variante Svesnikov, muy aguda, con negras, buscando juego dinámico el negro, pero ya a esta altura yo me siento confiado en el juego posicional. ¿En qué se basa en este caso el juego posicional del blanco? Bueno, esta línea que postuló Svesnikov, la línea Svesnikov-Pelicán, en principio del lado blanco está dando una casilla en el punto de 5 que no puede ser defendida en principio con peón y una debilidad de peón en columna semiabierta, ¿no es cierto? Sí, esto se llama peón retrasado en columna abierta, y la casilla débil es la casilla que no puede estar defendida por peón, ya que el peón no retrocede y por lo tanto no puede vigilar, y sobre eso empieza a trabajar Enrique, ¿no? Claro, entonces aquí... Queriendo eliminar el defensor de la casilla. Sí, obviamente el negro es consciente de esa debilidad, pero el maestro Svesnikov quería lograr una dinámica central de los peones, a veces doblándolo en el punto G por F. Ejemplo en esta variante que no jugaste. Que no jugué. Alfil por caballo obligaría a tomar de peón porque de dama habría un ataque doble. Entonces al tomar con peón, luego de la retirada de caballo, se puede primero intentar hacer un ataque doble y posteriormente pelear por el centro del tablero, Sí, entre otras donde ya cosas. la dinámica lograda del negro, F5, buscando D5, compensaría, por eso se juega esta variante con negras, compensaría la primaria debilidad de estructura. Y la Yo pareja quise alfil, jugar sí. en base a una posición estructural, mantener la estructura para que sufra esa debilidad que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces juego la variante posicional sin cambiar. Sí, Para clavando. para no doblarle los peones, clavando en forma relativa, casi natural, alfil E7, y ahora le cambio el defensor de la casilla de 5. Me quiero detener acá. En este momento tenemos que ver qué pieza es buena, qué pieza es mala, qué pieza es importante conservar. Muchas veces un gran maestro derrota a otro jugador poco experimentado sabiendo qué piezas cambiar. Vemos el alfil de casillas negras del negro que choca contra su propia estructura de peones. Eso es llamado el alfil malo. Entonces, acá cuando desclavó alfil E7 hay tres posibilidades: caballo por alfil, caballo por caballo o alfil por caballo. Es evidente que la pieza que tenemos que conservar es el gran caballo en D5. Por lo tanto, hay que tratar de dejarle el alfil malo al rival y nos falta evolucionar nuestra pieza mal ubicada. ¿Cuál es la pieza mal ubicada? El caballo. Entonces, ¿qué hizo Enrique? Bueno, antiguamente, hace 20 años, se jugaba C3 para caballo C3, caballo E3. Pero parece que C4 se ha analizado. El blanco no quiere permitir más rupturas aquí, sino que cierra la posición, y parece que este peón en C4, si bien cede la casilla D4, cierto, esta casilla va a ser controlada por el caballo desde C2, y C4 estaría dificultando un D5 liberador en algún momento. Sí, C3 es la que yo conocía como más jugada, pero a ver, interesante ver esta partida, con los elementos posibles que da Enrique. Caballo C2, defiende porque estaría amenazando dos veces el peón B4, y al tener los dos peones, uno central y otro adyacente al centro, en casilla blanca, considero que el alfil tiene muy buen desarrollo por G2, fianquetándolo. G3 enroque, jugada necesaria, alfil y alfil E6.
Yo esperaba a caballo E7, dejándose tomar para lograr dinámica central. En ese caso, en caballo E7, yo iba a jugar caballo D, E3, para que el caballo estuviera retenido y no hubiera dinámica central, que era, me parece que es la clave de mi estrategia posicional. Enroque. Él encuentra esta jugada que parece que el objetivo va a ser sobre defender el peón débil. También dama de 7, es interesante, bueno, pues está caballo por alfil siempre, ¿no? Para evitar algún tema de doble en B6, me refería. También, pero bueno, también habría que ver. Torre A7 también tiene esa idea de que moviliza a la dama sin el doble, ¿no? Claro. Está bien. Dama de 3, contacto las torres, finalizo la apertura y también estoy fortaleciendo alguna hipótesis de ruptura en F5, donde va a ser un plan casi imprescindible, porque es la única ruptura o dinámica que puede lograr el negro. Da lugar a la torre para presionar el peón retrasado en columna abierta. Exactamente. Bueno, él hace lo que yo esperaba que hiciera antes, caballo E7, y mi objetivo, si bien el programa me da ventaja con caballo F6, yo no estaba dispuesto a ingresar en lo que desea el negro, que es doblar el peón y buscar F5 para lograr dinámica central. Yo jugué con la restricción de las piezas y la debilidad estructural de los peones. Lo que estamos hablando, sí. Bien. Caballo de E3 y él me juega G6. De acuerdo. Para jugar alfil G7 y F5. Alfil G7 y F5, sí. Correcto. Yo traigo la torre para tocar la debilidad y él lo defiende torre D7. Aquí yo cometo un error, Rodolfo, que indica también la búsqueda de la superación. A veces uno buscando superarse olvida la jugada directa. F4 sería la jugada directa, ¿no? F4 para F5. lo pongo en grandes problemas. ¿Y entonces qué jugaste? Pero yo no jugué F4 porque pensé, sin profundizar quizá demasiado, que algún movimiento me podía dificultar con F4, estando con el caballo clavado, y digo, por ahí lo necesito por alguna toma. ¿Y qué jugaste? Entonces jugué rey H. Claro. Profilaxis. Acá me pasé de profilaxis, pero bueno. Es un concepto sólido también, ¿no? Bien. Rey H1, alfil G7, y ahora viene una jugada tarde, F4, y él evita mi F5 con F5. esa ruptura. A veces es agradable dejar expresar al rival, porque a veces los planes del rival nos pueden llegar a favorecer. Claro. Porque te favorecía esta jugada. Sí, me favoreció. Era mejor F6, tal vez. Sí, pero él, si él juega F6, abandona la dinámica. Y él, paradójicamente, necesita dinámica, pero a mí me parece que en esta posición la dinámica me favorece. A ver, ¿qué pasó? Bueno, en realidad, yo no tomé directo. Yo hice algunas volteretas, jugué B3, y él jugó alfil H6. Y acá comprendí que si bien le unía los peones en el centro, eso no afectaba mi valoración de la posición. G por... Y la dama vino acá. Para pasar a H5 y abrir la torre. Exactamente. Él retiró el alfil antes que se lo amenazara y entonces me decidí a ingresar el caballo. Él cambia. Y tomaste de alfil. Y tomé de alfil. Porque en definitiva, al final el caballo es el que tiene que terminar en la casilla de 5 contra el alfil, ¿no? Este sería un poco el concepto, tomar siempre de pieza. Sí. Pieza grande. Exactamente, pieza grande estática como la torre, ¿no? Sí. Él cambia. Y de torre. Vamos presionando la estructura de peones. Y el caballo se va a dirigir a E3 oportunamente. Sí, yo no sé si tomar él hubiera sido una jugada mejor, pero también a lo mejor me está abriendo la columna, ¿no? Claro, al tomar de peón. Sí. ¿Y qué hizo? Cerró. Favorece el plan del caballo. Sí, porque este peón, paradójicamente, aunque sea libre,
no va a mover más. Claro, queda un gran caballo bloqueador, diría Ninsowitz, y ataca el punto F5. Sí, como señalo, esta torre está mirando el peón A que está débil, el peón F que está tocado 2 veces, y esta torre también está mirando D6. la debilidad del 6, ¿no? Es Bien. una casilla débil y domina en este momento la torre, una gran torre tiene el blanco. Defiende, única, Presionando. y se está cayendo el peón de D6. Miren el trabajo posicional de Enrique, que sin perder la iniciativa va, digamos, sobre el meollo de la cuestión. Única para defender, Y ahora viene la clavada, ¿no? C5, la simple C5, y se le caiga el peón. sí, logro un peón de más pasado libre, ¿no? La posición está prácticamente ganada. Dama C8, Pero hay que rematar las partidas ganadas. Y ahora transformaste la debilidad en un peón pasado, en un peón pasado libre, claro, que ahora puede ser una herramienta por sí misma o distractora de piezas adversarias. Imaginen un peón en D7 y la dama bloqueando en D8. Va a tener que usar la dama en un bloqueo. claro. Él pone la torre Para para... la torre, también una pieza muy importante. Sí, y acá yo esta jugada es la que más pensé en la partida, porque estaba jugando con gran serenidad. A veces cuando uno juega con jugadas explosivas, la tensión se incrementa, y este estilo más tranquilo, uno lo desarrolla con mayor serenidad, ¿no? Yo miraba una jugada táctica, si bien tengo un peón que debe estar ganado, debo ganar, miraba, volviendo a un estilo dinámico, caballo por F5, toma de torre y D7. Bueno, ahí hay unos giros, cambia la posición del caballo, gran caballo, se va para ganar calidad. Me preguntaba si era necesario. Ahí parece que D7 es la jugada, ¿no? D7 directo. D7 seguido caballo por F5 era un camino. Era un camino, Diego, ¿no? ¿usted qué hizo como sello suyo? Entregó. Claro. Pues Enrique sigue siendo, en definitiva, un jugador romántico. O sea, adoptó el otro estilo, con D7 y caballo por F5, creo que terminaba. Pero veamos el sello de Enrique. Torre por F5. Sí, yo acá en un comentario digo, me preguntaba si era necesaria esta jugada. Muy bien, pero igual es correcto, D7. D7. Bueno, el peón llegó a D7, ¿no? Sí. ¿Y qué hizo tu rival? Dama C6. La más C6. Sí, yo miraba de reojo la diagonal, ¿no es cierto? Pero simplemente torre por F5. Ujú. Si da jaque, me voy Es a casilla correcto, negro, correcto, sí. no tiene avance. Torre por D7. Sí, hay calidad de ventaja. Se comió el peón de séptima, ¿no? Sí, Pero simplemente torre por D7, dama por D7. atacando la torre, Sí, yo pensaba, yo di jaque jaque, rey H8 única, para centralizar la dama. y dama de 5, por ejemplo, algo así. Yo pensaba traer la torre, pero me defendía el peón, y entonces me pregunté por qué no mejor comerlo. Comer el directamente. peón, comer el peón. Ya que jaque, al tener la torre, la dama desde D1 no podía. Acceder a H5, pues el rey se puede ir a G2, H3. eso. Exactamente. Entonces esto siguió así, me comí el peón, dama jaque, Rey G2 rey G2, dama D2, y rey H3. claro. Y él ya apurado por tiempo y con pocas posibilidades, intenta jugar una chance clavando la torre Uy, un mate pasillo, dama Sí. A8. a 8. Y ahí terminó con una jugada larga, diagonal, Diagonal. terminó Sí, haciendo independientemente sin esta jugada, estoy con clarísima ventaja ganado, ¿no es cierto? material. Y bueno, fue una partida técnica que tuvo finalmente a ver cómo la transformación de la ventaja tuvo que ver con el golpe táctico. Como que yo siempre digo que la táctica termina ayudando a la estrategia. Sí. Eso fue la definición de la partida. Bueno, felicitaciones Enrique por estas 3 partidas que nos mostraste, que tuvo que ver con los dos estilos, el estilo romántico y el estilo dinámico posicional. Espero que les haya gustado. Gracias Enrique. Bueno, un gusto, nos vemos. Nos vemos. Gracias, Rodolfo. Bueno, tengo el gusto de estar acá con 3 alumnos muy queridos del Centro Cívico y Cultural Boulogne, que aprovechamos este periodo de vacaciones de invierno para desarrollar una clase en vivo. Tenemos de todas las edades, tenemos aquí a la jovencísima Luana Grassi, Luana Picasso Grassi, tenemos aquí también a
Liliana Jiménez. Viviana Jiménez. Liliana Jiménez. Y acá tenemos a Marcelo Balerga, que, bueno, en el caso de ellas dos, han comenzado con los rudimentos, con el movimiento de las piezas, este mismo año. Ya en tanto, el señor Balerga jugaba de antes de una manera aficionada, sí, pero que habían venido, bueno, gente de su entorno familiar a jugar y después se sumó él también. En esta posición, que vamos a ver ahora, que posiciones así, jugamos a los detectives en clase. Y entonces, ¿cómo es esto? Sobre todo un léxico para los niños, es decir, el tema, porque tenemos niños y grandes en la misma clase. Teníamos en cuenta en el ataque que está sosteniendo en este momento el blanco sobre la posición negra, cuyo rey está en el medio del tablero, notamos que hay 6 peones por bandos, un caballo por bando, 2 torres y una dama, más agresiva la del blanco, que está tratando de atacar los sectores aledaños al rey negro. A ver, Liliana, empezamos haciendo contigo una evaluación de la posición. ¿Qué casillas de escape cuenta el rey negro? Bueno, en este momento el rey negro tiene la casilla F8, D8 y... La casilla de adelante, ¿no? De adelante. Que es de... E7, ¿no? E7 y... D8. D8. Bueno, son 3 casillas de escape. Entonces, lo primero que tenemos que ver, antes de ver qué jugada vamos a efectuar, son las casillas del rey de escape. Y ahora tenemos una confluencia de 2 piezas blancas que miran a la misma casilla. Luana, ¿cuál es esa casilla que puede hacer en un ingreso una de las 2 piezas para atacar? Incluso, ¿cuál es la jugada que vos harías en esta posición siendo blancas? ¿Para atacar al rey? Para atacar al rey. Habría que ver una jugada de dama, que es la que tiene mayor alcance. La reina. La reina, ¿en qué casilla llevarías la reina? Esa sería un jaque muy interesante que dejaría al rey solo con una casilla de escape, pero habría otra que es más cercana a la casilla del rey. A ver, Liliana, ¿tenés en cuenta cuál es esa casilla? ¿La del caballo? Donde miran la dama y el caballo. A una casilla que es mirada por la dama y el caballo. La misma casilla puede ser D7 o cuál más, que miran la dama y el caballo. Hay otra casilla que juntas miran a esa casilla. ¿Puede? ¿E7? ¿Eh? ¿E7? E7 no es mirada por la dama. Fíjate, Balerga, Sí, ¿cuál sí, sería? yo sé cuál es. ¿Cuál es? F7. F7. Con la reina. Esta casilla puede ir la dama porque está defendida por el caballo. Vean esa situación. No es posible el rey por dama porque el caballo controla dicha situación. A ver, ¿dónde escaparías con el rey, Luana? El rey tiene solo una casilla de escape. Encontrala vos. Tiene una. Hacela. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo se llama esa casilla? Fíjate cómo se llama esa casilla. A ver. ¿Qué letra es? ¿Y cuál es el número que está allá atrás de todo? D8. D8. A ver, tomá asiento. Ahí, que es una silla corrediza, complicada esa silla, como divertidos, esta silla que se mueve. Bien, rey D8 movió. Y a ver, ¿cómo remataríamos el juego con un mate que yo llamo, cuando está la dama atacando, es el mate frontal? Sí, bueno. A ver. Ahí está. Muy bien. Dama de D7. frente al rey, dama de 7, y eso es jaque mate. Entonces vemos de qué manera podemos definir el juego, y es interesante cómo van confluyendo las piezas sobre casillas cercanas al rey. Vamos a intentar poner otra posición, a ver si podemos de este modo volver a jugar. Voy a poner una posición sencilla. Se lo voy a preguntar a Luana, en este caso, cómo podemos ahora rematar el juego en esta posición. ¿Qué casilla de escape tiene el rey negro? Bien sencillo voy a poner esta posición. Fíjate qué casilla de escape te toca a vos ver esa parte, la evaluación de la posición. ¿Dónde puede ir el rey negro reglamentariamente, sin que quede en jaque? Si tendríamos para mover al rey. Vamos a poner una posición que esté paralizado ahí en el medio, así. ¿Qué casilla de escape tiene el rey negro? Porque hay algunas que no puede mover porque está una torre que nos impide el paso. A ver si vemos cuáles son esas casillas.
Por ejemplo, ¿puede ir el rey hacia adelante a una de estas tres? No. ¿Quién impide el movimiento hacia adelante? La torre. La torre que se encuentra en B7. Por lo tanto, el rey negro tiene dos casillas de escape. ¿Cuáles son, Marcelo? Sería G8 y E8. G8 y D8, que son las casillas. Entonces, jugando a los detectives, decimos lo siguiente. ¿En qué se parecen estas tres casillas, Luana? Esta y esta, que están en la misma, ¿qué cosa? ¿Cómo definirías eso? Una cosa que va así derechito. Línea. Línea, están en la misma línea. Y a ver, justamente, Liliana, ¿cómo harías para acceder con una pieza que vaya a la misma línea, dejando la función de la otra pieza que siga controlando las retiradas? ¿Cuál jugarías para hacer mate en un movimiento? Recordemos que la torre de B7 es quien controla las retiradas. Ajá. Y hay otra pieza más que puede acceder a dar el golpe final. Exactamente. Ese mate se conoce con el nombre de mate escalerita. Escalera. Claro, recordando que incluso ese mate, si se produce, si estamos con el rey en el medio del tablero, podríamos cortar el paso y así ir llevando con el método de la escalera el rey hasta la última línea. Si lo van impidiendo con rey de 7, porque acá me comen la torre, me puedo entrar por la casilla lateral y ahora tendría que dar mate con esta y no puedo, entonces me abro y termino dando el jaque mate escalera, que es el mate que nosotros llegamos a mirar. Vamos a ver otro mate, a ver, vamos a ir armando la posición sobre el tablero. Ahora vamos a ver una cosa más central para jugar bien a los detectives y digamos y ver de qué manera podemos atacar el rey adversario. Bueno, acá tenemos pocas casillas de retirada, pero voy a poner alguna que esté controlada por piezas del adversario, cosa que no sea tan sencillo dar el mate en alguna casilla. Vamos a que sea solamente con... bueno, puede haber dos mates distintos en esta posición, tres mates distintos. Ya vi tres mates distintos. A ver, primer paso es ver si tenemos alguna casilla de escape para el rey negro. ¿Eso se atreve a decirlo alguno de los tres? Si el rey negro tiene alguna casilla de escape. Para mí no. No tiene ninguna casilla. Ninguna. Tenemos estas tres casillas Claro. de atrás controladas por qué misma pieza. Torre. Por La torre blanca controla las retiradas. Y las de adelante, para hacerlo más sencillo, la dama y La algunos dama. peones. Y la del costado, la dama. Por eso, si le damos un jaque que no nos puedan comer la pieza, es mate. A ver, cada uno va a decir un mate posible. Luana, si se le ocurre algún mate, puede haber algún mate con dama, puede haber algún mate con torre, y puede haber algún mate hasta incluso con un peón. A ver, cada uno va a tratar de decir un jaque mate. A ver si podemos ver, por ejemplo, Luana, ¿qué peón de los dos que tenemos ahí podría dar jaque a ese rey negro? Uno de los dos da jaque y otro dos no da jaque. Uno moviéndolo, atacamos, en diagonal va a atacar el peón. El otro, mueve el otro peón y en diagonal, sí, hacelo. Claro, en diagonal, vean cómo en diagonal ataca al rey negro. ¿Qué pasa si el rey come al peón, Luana? El peón está, incluso está la dama. Sería mate. Fíjense cómo la torre controla las casillas de atrás. Están todas cubiertas. A ver, vamos ahora a Liliana. ¿Qué otro mate habría? Ahora el peón ya dio mate. Ahora queda con dar mate con dama y con torre. En la misma casilla va a dar mate los dos. Es el lugar de influencia donde se unen las dos piezas en una misma casilla. En esta. En esta casilla D8, la torre, vean cómo es defendida por la dama en diagonal, y entonces no es posible comer con rey por torre, porque la dama controla la misma diagonal, y las casillas de adelante están cubiertas por la dama y los peones. Entonces, Marcelo, la otra forma de dar mate con la dama, en el mismo lugar sería, hacela, mismo lugar que hizo la torre, defendida Sí. por... Claro.
Acá. defendida por la torre. Ese sería el mismo mate. Vean las formas distintas que tenemos a un rey que se encuentra en el medio del tablero, muy expuesto. Vamos a poner un rey enrocado ahora. Así vamos viendo distintas formas. A ver, voy a poner una posición. A ver, hay más piezas por un alfil necesitaría. Un alfil blanco. Un alfil blanco. Y vamos a poner también alguna posición donde si jugamos mal, el rival nos da mate. ¿Por qué no? Vamos a poner un alfil en C6, una torre se va a encontrar en H3 y en el medio vamos a tener un caballo y vamos a poner una posición de mayor cantidad de piezas. Va a ser una cuestión así. Vamos a poner más piezas para que nos crean que esta posición es posible y no una posición inventada, que nadie se entere. 6 peones por bando. A ver, nos vamos a poner 6 peones por bando. 6, 5 o una peón más. Ahí está. Ahí está. Tenemos un alfil, un caballo, un alfil, un caballo, 2 torres. Hay 6 peones contra 6. Misma cantidad de piezas. Yo siempre veo y les indico a los alumnos de nivel inicial que no miren las piezas que están comidas afuera, sino que tenemos que ver las piezas que encontramos adentro. Entonces hacemos como una simplificación. Alfil caballo contra alfil y caballo vamos igual. 2 torres por bando contra 2 torres negras vamos igual. Dama blanca contra dama negra vamos igual. Quiere decir que de material estamos en la misma cantidad de piezas. Bueno, vemos la casilla de escape del rey negro, solo una H8. Acá tenemos ninguna casilla de escape del blanco. Un jaque que del negro es jaque mate. Bueno, juegan blancas y hacen jaque mate. Cualquiera de los tres puede responder. ¿Cómo haría jaque mate el blanco en un movimiento? Dama. Dama. H7. Muy bien. Vean cómo en la diagonal, la dama, defendida por quién. Luana, ¿quién defiende? El alfil. El alfil desde B1 a lo lejos formó la máquina, que se llama cuando la dama va adelante y el alfil va atrás, mira en diagonal al rey negro y termina dando un mate espectacular. Y ahora, si jugara al negro, el blanco no tiene casilla de escape. ¿En qué casilla se encuentran 2 piezas simultáneamente negros mirándola? ¿Liliana la sabe? Sí, el alfil, El alfil y la torre miran qué casilla. esta. H1. ¿Y qué pieza daría jaque de las 2? La torre. La torre da jaque y la posible casilla de adelante está mirada a lo lejos por quién, Luana. Alfil. Muy bien, muy concentrada, Luana, te felicito. Muy bien, el alfil mira a lo lejos y nos termina dando mate. Bueno, para terminar vamos a hacer un nuevo mate en 2 jugadas, que lo vamos a hacer de vuelta entre todos. A ver, mate en 2 jugadas. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a poner en una posición parecida, así no vemos que sea todo igual. Bien, a ver, y vamos a poner un alfil acá, una posición de características parecidas a la anterior. Vamos a poner una torre en vez de un alfil, vamos a cambiar alguna cuestión. A mí siempre me gustan colocar posiciones de un material parecido. Y vamos a ponerlo como que sí, está así. Vamos a poner algo así. Le voy a preguntar a Luana primero. De piezas, ¿cómo vamos? ¿Hay alguno de los dos que tiene ventaja material? Hagamos la simplificación. Maneja dama y dama, torre y torre. Lo mismo que yo hacía, a ver si en el método eso nos damos cuenta si tenemos o no ventaja material, sin ver las piezas de afuera. Eso es lo que le toca hacer a Luana. Y mientras tanto, vayamos pensando en qué lugar, fuera de Luana, que se cuenta el material, hay confluencia de 2 piezas blancas cercanas al rey negro. En este momento yo mientras tanto voy diciendo que el rey tiene 2 casillas de escape, la casilla E8 y la casilla G8, ya que E7 está controlada por varias. Y entonces Luana, mientras cuenta el material, le pregunto a Liliana... No entendí la cosa. No, cantidad de piezas. Si alguien ¿Tenemos tiene... la misma cantidad? ¿Tiene misma cantidad entonces, blancas y negras? Me refiero a, por ejemplo, damas, ¿tienen los dos?
Dama blanca y dama negra hay. ¿Cuántas torres hay por bando? Dos. ¿Qué pasa con piezas menores, caballos y alfiles? ¿Cuántas tiene? ¿Quién tiene más? ¿Tiene alguno más o tienen iguales? Tienen iguales. Y de peones, ¿cuántos peones? ¿Hay alguno que tenga peón de más o estamos iguales también? Me parece lo mismo. Lo mismo, quiere decir que hay igualdad de material. O sea, la pregunta y la respuesta es correcta de mi alumna Luana, que muy bien contó el material. Bueno, ¿en qué lugar se unen dos piezas blancas aledañas al rey negro? ¿En qué casillas se encuentran? G7. Sí, la dama. G7. G7, dama G7 y caballo miran ambas piezas el punto G7. ¿Y de qué conviene tomar cuando eso ocurre? Ya con la experiencia de este año, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué pieza va a convenir tomar? ¿Con qué pieza? ¿Con Sí, qué sí, pieza? sí, sí. Ah, con la reina. Con la red, sí. Porque generalmente en los primeros pasos, cuando recién se empiezan, mucha gente tiene miedo de arriesgar la dama y dice, no, a ver si entro con dama y Claro. la pierdo. Sin embargo, cuando estamos muy seguros, es mejor ingresar con la dama, porque la dama es una pieza muy poderosa y va a controlar mayor cantidad Claro. de casillas. Así, sí, Claro. destruyo la defensa. Tomando con dama, el rey tiene solamente una casilla de escape. Luana encuentra la casilla única que tiene el rey para escaparse de ese jaque. Creo que hay una sola, porque las otras están controladas por las piezas blancas. Y mientras tanto, Esta. no, esa está mirada por el alfil y por el caballo. Es la otra pieza, la otra casilla. Mientras tanto, los demás vean el mate inminente que se va a producir una vez que el rey movió. Esta, E8. ¿La pongo? Bien, sí, dale. ¿Y cuál es el mate que se produce? Acá. Ah, incorporando una pieza más al juego. No, pero ahí está la posibilidad de cubrir Ajá. esa casilla. Entonces tendría que volver a mirar todas la retirada posible que no tiene. La dama. La dama dando jaque. Porque la forma de evaluar la situación resultante es, antes de ir a ver la jugada, es preguntarnos qué casilla de escape tiene esta segunda instancia. Y la casilla de escape no tiene ninguna. Está el No. alfil, está el caballo y el El alfil. caballo. Entonces, ¿en qué coincide la que se encuentra con, digamos, con el jaque directamente? Y es La esta, dama. es la dama, porque esta está controlada. Claro. Pero la diferencia con esta es que está la posibilidad de las coberturas. Claro. Bueno, una más hacemos. ¿Les parece una más? Hacemos una más para terminar. A ver, vamos a ver una situación. Podemos ver. Muy bien. Bueno, vamos a hacerlo de este modo. A ver, pero vamos a evitar que sea mate en este lugar. ¿Cómo puedo hacer para evitar que sea mate esta torre? No la voy a colocar allí. Bueno, acá puede ser. Ahí está. En este otro caso puede ser. ¿Por qué no es mate en G7? A ver, eso le pregunto a Luana. ¿Qué pieza va a comerme a la dama blanca? ¿Qué pieza negra me puede comer? No, porque ¿quién está defendiendo? La dama. La dama negra puede comer a la dama blanca. El rey no puede comer, ¿por qué? ¿Quién defendió al caballo? A la dama, perdón. El caballo. El caballo. Entonces, tenemos la posibilidad, tenemos que ver los jaques posibles que tenemos en esta posición. Tiene una sola casilla de escape. ¿Cuál es, Valerga, la casilla de escape que tiene el rey negro? Mira qué importante. Porque. Hay una sola Está bien, casilla está de bien, escape. está bien. Y mientras yo le pregunto Esta. ¿a cuál? A ver. F7 no. Perdón, F7 sí. F7 sí. F7 y hay otra más, una segunda. Y. F8. Hay dos casillas de escape. ¿Qué jaque posible tenemos en este momento sin que nos coman ninguna pieza? Eso le preguntamos a Liliana. ¿Qué jaque puede hacer el blanco sin que nos coma ninguna pieza negra? Y la vamos a calcular. Vamos a hacerla no en el tablero, sino que cuando veamos esa jugada posible que va a tener el blanco, vamos a pensar en el tablero sin pasar la jugada. Hay dos en realidad.
¿2 jaques? Sí. No, bueno, sí. No, ¿mate o jaque? Jaque, jaque. Jaque hay 2. Hay 2 jaques con la Sí. misma pieza, con el caballo. No. Hay uno con la reina y otro con el caballo. Bueno, y uno desde lejos con la reina. Con la Claro. reina. Con el caballo, ¿cuáles serían los jaques posibles, Liliana? En H6, Acá, H6, H6, y el otro jaque posible sería el E, en E7. E7. Bueno, pero la virtud que tiene uno de los 2 jaques es que controla una de las 2 casillas de escape. ¿Cuál es el que controla una de las 2 casillas de escape, que son F8 y F7? ¿Cuál es el? El de la reina. No, el del el caballo. caballo, decía yo. Ah, ¿con el caballo? ¿Cuál de las 2 jaques de caballo me controla una de las 2 casillas de escape? Sí, lo que pasa es que a ver. F7 es una, F8 es la otra. Sí. Uno de los jaques caballo controla una de las 2. Sí, bueno. La otra no controla ninguna, solamente da jaque. Bueno, Sí. no, esta. Claro, la casilla H6, H6 tiene la virtud que también controla la retirada en F7. En cambio, E7 nos deja Claro. 2 casillas de escape. Vamos a imaginar que el caballo está ahí. Entonces, a la vez tenemos que imaginar que el rey negro, ¿dónde va a estar? Una vez que da jaque el caballo. Y F8. F8. Única casilla F8. Y ahí nos tenemos que volver a preguntar, ¿hay alguna casilla de escape una vez que el rey está en F8? Esa sería la respuesta que me tienen que dar. Imaginen el caballo en H6 y el rey en F8. ¿Hay alguna casilla de escape una vez que el rey está en F8? F7. No, porque va a estar el caballo en H6. Ah, el caballo está en sí. H6, Sí. el rey en Sí. F8, está controlado. Sí. E7. No, porque está la torre en E1. No hay ninguna. No hay entonces. ninguna casilla No. de escape. ¿Qué jaque puede dar el blanco en esa segunda posición para que sea mate? Y la ayuda es que va a ser con la pieza poderosa. ¿Dónde va a acceder la dama sin que el otro pueda cubrir? Y exactamente. Bueno, ahora H8. Liliana, que descubrió, haga la primera jugada primero, ¿sí? Primero la primera. Esa va a ser la segunda. Acá. Esta es la primera. Muy bien, responda con negras, una de cada Ah. uno. Responda al negro, única casilla de escape, con el rey, F8, y haga la jugada que usted descubrió, dama H8 jaque, porque el rey en la retirada se encuentra la torre y se encuentra el caballo. Así que felicitaciones a mis alumnos del nivel inicial, han mostrado mucha capacidad y los felicito entonces por la linda clase que hemos dado Gracias. en vivo, ¿no? Gracias a Gracias. ustedes por venir. Gracias, que igualmente. estén bien, ¿eh? Muchas gracias. Buenas vacaciones, Luana.